Amigos de Charlas de Cuarentena, todos los invitados son especiales. Hoy nos toca conversar con Juan José Oré, JJ Oré, exitoso jugador, gran profesional y, ojo, técnico que nos llevó al único mundial clasificando a una selección conocida como los Jotitas. Exitoso, por decirlo, lo menos. Juan José, J, buenas. Estamos en Charlas de Cuarentena, bienvenido. Gracias, Tim, por la bienvenida, por la invitación. Muy contento de poder charlar contigo, ¿no? Después de algún tiempo, ¿no? Siempre nos vemos, pero a veces no hay oportunidad, así es que esta es una linda oportunidad y gracias por la invitación. De acuerdo, Jota, encantado. Para mí es un gustazo conociéndonos tantos años. Jota, después de esa exitosa selección con muy buenos nombres, una gran promoción, pasas al primer equipo con Julio Aparicio, volante que venía de Arequipa y que inclusive en algún momento llegó a selección. Pasa al primer equipo, está Juan José Hover, te va dando la confianza. ¿Cuándo viene el debut y a dónde? Bueno, el debut viene en Chiclayo. En Chiclayo, acuérdate que antes en Chiclayo habían dos equipos, el Unión Tumán y el Juan Auris, ¿no? Y el segundo partido que jugamos con Juan Auris, ahí donde ingreso, me hace ingresar el profesor pocos minutos, unos 15, 20 minutos, y meto mi gol, ¿no? Así que debuto con gol, y cada vez que el profesor joven me metía, siempre metía mi gol. Y bueno, y ahí tuve oportunidad después de arrancar algunos partidos, pero esa delantera era difícil porque estaba Cachito por derecha, estaba Percy Rojas y Oblica, ¿no? Y bueno, y cuando alternaba a veces Percy volanteaba un poquito y yo entraba ahí, ¿no? Y después llegó el momento que Percy se fue a Independiente, fue vendido a Independiente de Avellaneda, Argentina, entonces ya yo quedo más de titular ahí, ¿no? Ese año me acuerdo que metí 17 goles, ¿no? Y Cachito goleador del torneo. En el primer año en profesional 17 goles, ¿y con qué nombres? Y donde se jugaba 4-2-4 y que había, bueno, el ciego probablemente en ese momento, y muy adelantado a la época, volanteaba un poquito y hacía como un 4-3-3, pero con Percy, que después va Independiente, como tú bien apuntas, y Cachito, que era el símbolo del gol en el Perú, el que rompió esa hegemonía del 69 en la Bombonera, y que sí, a veces tú lo has gozado, y que tienes que haberlo gozado, te hacía para centrarte la pelota y la pelota entraba en el ángulo y te no, yo lo había visto por acá, o sea, tú tienes que haber pasado esos goles de Cachito cuando jugabas en la U. Bueno, con eso siempre lo reíamos con Cachito, ¿no? Porque como tú dices, eso es lo que decía, ¿no? Cachito, ¿y cómo viste? No, que con el rarito acá del ojo lo miré que el arquero estaba salido. Y Cachito, después de haber tenido esa experiencia en la Bombonera, ya, ¿no? De jugar tantos años, te metió unos goles increíbles, ¿no? Comenzó a pegarle de pelota parada, tiro libre y la clavaba, pues, ¿no? En los ángulos. Y aparte, como centro delantero, después iba por derecha, sacaba buenos centros, igual que Juan Carlos Oblita, que te ponía la pelota como con la mano y uno que tenía que hacer y cabecear, ¿no? Pero increíble lo de Cachito, ¿no? Me hace recordar, ya en una de estas vamos a hacer la charla de café para que nos llene de sus golazos, que él lo vio, como decía, pero es que la técnica con la experiencia y la confianza, Jota, que es el término que tú creo que en ese momento, un debut de un muchacho, 20 años, Jota, 19, 20 años, con esos nombres, y mandar 17 goles en la tabla de goleadores, y después ya se va acentuando. ¿Quiénes van llegando en esa U buena que tiene tantos partidos invictos? Bueno, ahí estaba Carlito Chirino también, llegaron, ¿no? Algunos jugadores, pero no mucho, porque teníamos muy buen equipo y ya venía la Copa Libertadores, ¿no? Que ese año nos tocó 7-4, 7-5 con los uruguayos Peñarol y Wander. Y Unión Guaral, que fue el subcampeón de Perú, porque antes acuérdate que entraban dos equipos por Copa, ¿no? Dos equipos por país, perdón, a la Copa. Y bueno, hicimos una buena campaña también en la Copa Libertadores esos años, ¿no? Me acuerdo el partido que le ganamos al Peñarol allá con gol de Cachito,
un golazo en el aire, pase de chupitazos, pase largos, y se lo sombrea a Corvo, como, y ahí donde Cachito dice, ¿cómo Cachito golazo? Sí, lo miré a Corvo que con el palito atacando de los goles. Sí, Pero no, ese ha hecho unos golazos y golazo, estás hablando, claro, y estás hablando de golazo. una Copa Libertadores, Jota, que eran 4 equipos, todos contra todos, 2 países, clasificaban 1 y 2 a veces, y era el Guaral de Pedrito. Vamos a ir a un corte, Jota, y después ya vamos viendo lo que va viniendo, esa madurez que va agarrando Jota a través de su trayectoria exitosa, por supuesto. Una pausa y regresamos, Jota. Está bien. Regresamos, amigos de Charlas de Cuarentena, un invitado especial, hombre de trayectoria en universitario, en selección, después en Chile, afuera, selección de mayores, siempre en romance con el gol y después un exitoso entrenador, que ya vamos a hablar de eso en el tercer bloque. Jota, y de ahí viene esa madurez, ese ciclo universitario, cómo va perdurando, y de ahí cuáles son las llamadas a la selección de mayores, el pase internacional donde fuiste goleador en Chile, todo esa etapa, Jotita. Bueno, después del torneo, lo que hablábamos, viene la Copa Libertadores, hicimos una gran copa, lamentablemente después ya no avanzamos más. Acá se le ganó a Peñarol 3-2, un partido de estos tiempos, ¿no? Que el estadio full, lleno, era una alegría tremenda, la gente haciendo caravana por todo Miraflores, por todo lado. Yo me acuerdo que yo vivía todavía en Barrios Altos, la gente me seguía hasta el barrio, ¿no? Claro Lindos que sí. momentos. Y bueno, y después viene ya el año 76, 77, donde igual sigo jugando, metiendo goles, y después fui llamado a la preselección para Argentina 78, ¿no? Entre ellos Uribe y Julio César Uribe y yo éramos los más jóvenes. Y tuvimos varios entrenamientos, partidos amistosos. Lamentablemente ya yo no seguí por una lesión que tuve en un entrenamiento justo en la cancha de Sporting Cristal. Y esa lesión me demoró mucho porque por no operarme podría cicatrizarse ahí el tendón que se había desprendido. Ya había habido antes algo parecido con Alberto Gallardo, que también él se le cicatrizó, se le hizo una bolita y después yo sigo jugando, ¿no? En cambio, lo mío era un poco que descansaba un mes, me sentía bien y jugaba y me volvía a lesionar. Así hasta que un día vino Independiente casualmente al Perú, con el doctor Jorge Alba fuimos a ver al médico Independiente que era capo en esto, y él me tocó, me vio, me dijo, hay que operarse. Y bueno, estábamos en la duda si ir a Argentina o que me operen acá, pero me operaron acá en Lima con el doctor Belisario Sánchez, Belisario Sánchez y doctor Navarro, ¿no? Especialistas. Y bueno, y después de ese me recuperé, ¿no es cierto? Ya no pude estar en la selección y bueno, y tuve la oportunidad después de hacer un buen campeonato, saliendo goleador del torneo 7-8, ¿no? Y después jugar la Copa Libertadores 7-9 con los brasileños, con Palmeiras y Guaraní también, ¿no? Y Alianza, que era el otro. Unos equipazos y siempre de A4. Y fíjate qué par de equipos de Brasil, como habías hablado, ese Peñarol de Morena, por decir, y ese equipo brasilero. Yo recuerdo bastante ese 7-7, yo estaba en el Atlético Chalaco, ahí por esa época también estaba Hugo Palomino, mi compadre, que Palomino, claro. claro, otro goleador que venía de Chiclayo, ¿no? Amigo. Gran amigo, por supuesto. Y de ahí, esa época tú con Julio, bueno, lamentablemente quedaste fuera, pero quedó el J goleador. Y de ahí viene ya esa etapa donde uno ya está más curtido, pero siempre pegado a los goles, J. Esa es una cosa que yo siempre he dicho, la virtud de los goleadores. Cuando los goleadores tienen regularidad con los números, no los puede parar nadie. De ahí que viene, J.
Claro, y bueno, y en la Copa Libertadores salvo goleador de ese torneo, ¿no? De la Copa Libertadores, de 7-9. Y estaba en la selección con el profesor Cherela para la Copa América, ¿no? Pero bueno, y ahí hubo la oportunidad habíamos ido con la selección, fue un partido a Colombia, creo, un partido amistoso. Regresando, teníamos que ir a Lolo porque teníamos que concentrarnos porque jugábamos el torneo y me espera en el Lolo Papi Pelmi, ¿no? El hijo de Don Miguel, ¿no? Sí. Diciéndome que había llegado una oferta de Grecia, ¿no? Que me habían preguntado por mí, que la idea era que viaje lo más pronto posible. Y bueno, para mí fue una sorpresa, ¿no? De Grecia, o sea, uno conoce por los libros, ¿no es cierto? La Grecia antigua, el Paternón, la Acrópolis, pero bueno, y viajé, ¿no? Viajé, estuve una semana allá, hicieron los exámenes, las pruebas, y a los días vinieron de gente, bueno, que estaba acá en Estados Unidos, y arregló con Don Miguel, ¿no? El pase, me compraron y todas esas cosas, pero igual, al principio tuve problemas porque Guillermo La Rosa, que también había estado estaba en la selección, ya le habían dado permiso para irse a Colombia, y no querían darle a otro delantero y que se vaya y dejar a la selección en ese momento sin delantero, ¿no? Pero bueno, ellos comenzaron a hablar de que no había problema, hablaron con el doctor Quintana, me acuerdo de las oficinas ahí en el Estadio Nacional, de que si la selección me llamaba, ellos iban a hacer cargo de todo, ¿no? Y bueno, y don Miguel también habló mucho, era una oportunidad para el universitario y para mí, ¿no? Así es que nos dieron el permiso, nos fuimos y después ya de la selección, nada, no supe nada, nunca ya me llamaron porque eran otros tiempos, Titín, otro tiempo. Eran otros Era tiempos y difícil la comunicación. la comunicación era difícil. Me has quitado la palabra en la boca. Grecia no estaba tan enganchado como está ahora dentro del gran fútbol. Era una aventura difícil, pero siempre los goles al costado, ¿no? En esos tiempos, Jota. Sí, sí, porque ellos venían por un goleador acá en Sudamérica, ¿no? Y mira las casualidades, el equipo que venía tenía un amigo en el Perú, un griego, que ahora vive cerca de mi casa, y él era hincha de la U, ya tenía años acá, hincha de la U, y había visto pues que ese año había salido goleador del torneo, había sido goleador de la Copa Libertadores, y dijo, no te vayas a ningún lado, acá hay un peruano. Y bueno, y así fue, ¿no? Y esas casualidades, porque antes acuérdate que era muy difícil salir, y salían habían dos extranjeros por equipo, ¿no? No Y había lo de la... aparte, Claro. lo que salían eran los delanteros, porque el volante, defensa, o sea, muy poco, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Y después ya, bueno, se dio todo, ¿no? Van cambiando, cambian las épocas, pero es una época linda y lo importante que la gente debe saber, Jota, es que dos mundiales prácticamente en la puerta de los mundiales, uno por una lesión y el otro cuando va a llegar estás afuera, pero siempre reconocido, porque habían delanteros en ese momento, estaba Juan Carlos, Julio Uribe, que en ese momento ya avanzaba un poquito más, Teófilo, ¿no? El mismo Cachito, Aparecía que ya estaba, Guillermo, Guillermo, estaba Navarro, aparecía Juan Caballero, o Juan sea, Caballero, vimos el Loco Seminario, el Loco Seminario, o sea, había siempre han habido muy buenos delanteros, ¿no? En esos muy, tiempos. muy buenos delanteros y uno tenía que sobrevivir Así, a punta de goles y de profesionalismo que tú lo has tenido. Jota, vamos a la segunda pausa, última pausa, y regresamos con la última, con el último bloque, charla de cuarentena. muy bien. Regresamos con JJ Oré, invitado especial, lo cual yo le tengo un gran cariño, porque después de Grecia sigue la U, lawn tenis al final de la carrera, pero hay un paso por Chile donde ha dejado una huella importantísima, un goleador histórico en Chile, Jota. Sí, tuve también la oportunidad, esa suerte de ir al fútbol chileno.
fútbol muy competitivo en esos tiempos, más que el peruano. Perdón, Jota, y lo tenía de Chile en ese momento lo tenía de hijo a Perú, hay que hablar las cosas claritas. Sobre todo en organización y todas esas cosas muy, muy avanzado, ¿no? Y bueno, me llevan también así me acuerdo del último partido del torneo, yo jugaba ese año en el CNI de Iquitos, ¿no? Y jugamos el último partido en Tacna con el Bolo, donde yo también tuve la oportunidad de jugar un año, y habían dos dirigentes chilenos que habían llegado porque ellos querían un goleador peruano, y le habían hablado de Cococho, le habían hablado de otro jugador, y bueno, era la oportunidad de que en ese tiempo, bueno, habían ido a ver ese partido del último, y le ganamos al Bolo, y yo meto el gol. Y estos señores, ¿y quién es ese? ¿No? Se enteran y entonces comienzan a decir quién era. Y bueno, y al final del partido se me acercan y me dice, Juan José, sí, mira, soy dirigente de Deportes Iquique y nos interesa, queremos hablar contigo. Y bueno, le dije, no habría problema, pueden ir a Lima y ahí conversar, ¿no? Y efectivamente a la semana fueron a Lima, conversamos, llegamos a un acuerdo y me fui al fútbol chileno, ¿no? Exitoso. Y donde Deportes Iquique hace una gran campaña, disputando con Colo-Colo la final, porque como todavía se jugaban dos equipos en Copa Libertadores, Cobreloa había salido campeón y estaba entre Colo-Colo y Deportes Iquique, ¿no? Y eran un partido era en Iquique y un partido en Santiago, pero a la final siempre los equipos grandes sacan ventaja, claro. Y se jugó un solo partido en Santiago, donde perdimos 2-1, ¿no? Y bueno, pero con la mejor campaña de Deportes Iquique y saliendo goleador del torneo, ¿no? Un reconocimiento del torneo, Jota, donde allá en Chile en ese momento habían grandes goleadores también, por eso te digo, claro, donde tú has pasado, mira, CLI, Bolo, Universitario, al final en Long Tenis con el Diablo, en segunda cuando Miguel Pelni, Grecia, selección de Perú, la selección, o sea, una carrera riquísima de la cual hay que enorgullecerse. Yo particularmente conozco a JJ por Lucho Cruzado, por Pepe Ayala, mi compadre, y de ahí J cuando hay algo que de repente la gente no sabe, termina J su carrera y entra y viene a la academia, y de ahí para nosotros con Víctor Rivera fue una alegría enorme, porque ese paso en la academia, Tito Drago allá en el Long Tenis con Lucho Cruzado, y de ahí viene ese salto espectacular de ser el primer entrenador y creo que único en menores que ha llevado a Perú a un mundial con una generación exitosa. Eso, esa experiencia, Jota, hay que contarla, hay que decirla. Sí, siempre la digo, ¿no? Bueno, y después tú sabes ya colgar los botines, uno le cuesta, llega el momento que ya uno tiene que dejar lo que más nos gusta, pero siempre estar ligado a eso, ¿no? Y bueno, y lo pensé, porque siempre me gustó ayudar, ver, tratar de darle nuestras experiencias, enseñarles a los chicos, sobre todo a los chicos humildes, uno ha nacido en Barrios Altos, hemos visto muchas necesidades, entonces, y viendo mucho, no solo en el Barrios Altos, en todos los barrios habían jugadores, tremendos jugadores que de repente por oportunidad, por gente que no los ayudó, no salieron adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que quería, y bueno, y siempre te lo he agradecido, Titín, y una vez más te lo agradezco por darme la oportunidad de debutar y hacer mis pininos ahí en la academia, ¿no? La verdad que la pasé muy bien el año que estuvimos, con gente experimentada, crack, como don Juan Bicelás, Lucho Cruzado, mi hermano, Eduardo Aguilar, el Chino Rivera, que me ayudó mucho, ¿no? Willy Laya, Moisés, o sea, y tener a Tito ahí al lado también apoyándonos, contándonos sus anécdotas, contigo, con tus hermanos, la verdad que yo te agradezco por esa linda oportunidad que tuvimos ahí en el Tito Drago, ¿no? Y viendo tantos jugadores, tantos cracks que en su momento, ¿no? Lástima que no llegaron, ¿no? Claro, y salen, en menores ves mucho, pero digamos, yo lo hacía porque para nosotros es un orgullo
que alguien de la casa, amigo, haya llegado a la selección, a esa famosa generación que la bautizaron con los Jotitas, pero qué jugadores. Mira, Jota, ¿hace cuántos años? Y muchos siguen vigentes o han estado vigentes hasta hace poco. Quiere decir de que el tránsito de JJ en esta faceta de entrenador, estar en la federación muchos años, donde debiste quedarte, hay que hablar de las cosas claras, debiste quedarte y bueno, ya han pasado algunos años, no se portaron bien como debían, con JJ Oré no fue el reconocido que debía haber sido y todo va cayendo por su peso. Pero esa experiencia y haber clasificado a un mundial y después me parece a unos juegos especiales, tenía un nombre especial allá en Corea, por allá, fue un éxito, Jota. Sí, bueno, sí tuve esa oportunidad de ir a tomar el equipo porque yo entro primero en el año 2000 a la selección como asistente de Oscar Hamada. Acuérdate que hubo un tiempo que había una comisión de menores que eran integrados por gente de los clubes, que eran los que evaluaban en ese momento al entrenador que podía estar en la selección. Iba a haber un proceso, el primer proceso largo que estaba, y después cuando viene el profesor Pizerni, sigo nuevamente con ellos, donde se me da la oportunidad después de estar con la Suiza, primero la 15 y después la 17, ¿no? Donde lo conozco a Manco cuando yo estaba en la 15 y enfrentándonos a él por la selección de Venezuela. Y después Manco llega a Alianza Lima y yo lo llamo, ¿no? Y llamo a Gary Correa, llamo a Basalar, que en su momento habían estado y después lo sacaron. Entonces yo a tomar el mando ya, porque el profesor Pavoni con el profesor, con el otro profe Pizerni, se van porque ellos habían tomado la 17, donde no nos fue bien, habían tomado la 20 también, donde no nos fue bien, y prefieren renunciar ¿no? Y dejar en ese momento, bueno, yo también, como ellos me llevaron, también renunciar, pero me dijeron, no, Jota, tú tienes que seguir, porque tú ya conoces el trabajo y eres el indicado, ¿no? Y bueno, y así fue, ¿no? Y tuvimos la suerte, ante un buen trabajo, con el profesor Héctor Salcedo, y todo lo que integramos en ese momento del equipo, adaptarnos a la altura, irnos con mucho tiempo de anticipación, para poder adaptarnos y eso fue clave porque enfrentamos a un Brasil, siempre menores son potencia, ellos llegaron 3, 4 días antes, ¿no? Pensando, ellos se van adaptando en el camino, ¿no? Pero nosotros nos habíamos preparado muy bien y tuvimos la oportunidad de ganar un buen partido, ¿no? Y teníamos, como tú dices, un gran equipo porque el fútbol de momento, ¿no? En esa selección también había todo Yotun después por una lesión cardiológica de crecimiento, no estuvo, bueno, y después lo que estuvieron en ese momento era Pedro Galesi, que era titular en la selección, era suplente de Hermosa, que Hermosa pasaba por buen momento en ese entonces, y así, ¿no? Y le dimos un gran partido a Brasil, ganándole 2-1, ¿no? Tapando, Hermosa tapando un penal, ¿no? Son recuerdos hermosos de un ciclo hermoso, bien trabajado. En menores, tú sabes que las tabulaciones y las maduraciones dependen mucho del crecimiento, algunos maduran después, pero el ojo de escoger y de formar ese grupo está, y de ahí vino un éxito fabuloso que duró, del cual, como peruano, como amigo tuyo, siempre estamos orgullosos de saber y tener a JJ Oré dentro de los entrenadores de privilegio, de los que han logrado los mayores éxitos a nivel de selección peruana. Jota, el tiempo va quedando corto. En otra vamos a tener que hablar de Willy Laya, cuando llegó a la academia y fue recomendado y llegó con muleta. ¿Cómo va a entrenar? Si va llegando con muleta, se había caído. En fin, una serie de anécdotas. Una serie de anécdotas, sí. Y bueno, claro, no dejar también a los chicos que fuimos campeones sudamericanos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y bueno, y campeones olímpicos también. Eso es lo que exacto, lo que te decía, y podemos seguir hablando muy buen tiempo. Hemos hablado del Jota en los inicios, hemos hablado del Jota goleador, hemos hablado del Jota en el extranjero y la faceta de Jota entrenador.
Muy agradecido por habernos aceptado la invitación, como te digo. Hablabas del profe Salcedo, creo que ahora está con el profe Rivera en Municipal en este momento. Entonces, las cosas se dan por algo, siempre el peso de las cosas va quedando. Jota, un saludo para la señora, para Jotita, que ya es de la categoría de Nacho, ya no son Jotita ni Nachito, ahora están más grandes que nosotros. Bototas ahora. Un abrazo grande, Jota, un gusto haberte tenido en el programa. De igual manera, Titín, un abrazo, saludo a la familia, a tus hijos, la verdad que me he sentido muy contento con esta entrevista y un saludo a todos los televidentes que te ven. Muchas gracias, Listo. Titín, un fuerte abrazo a la distancia. Ahí estamos viéndonos, chao, chao, ahí nos estamos viendo, Jota.